Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Les saludamos a todos, a todas que se dan cita para conocer un poco más, ¿no? En esta utilización de los instrumentos de análisis cualitativo, en investigación cualitativa, valga la redundancia. Y hoy tenemos como herramienta de trabajo el tema de la historia de vida, la realización de la historia de vida. Y para esto hemos invitado a Kevin Calvopiña, quien nos va a ayudar, por supuesto, nos va a hablar y a mencionar su historia de vida en el campo de la comunicación, en el tema personal también. Así es que, Kevin, muchísimas gracias, bienvenido. No, nada, ¿qué tal, Cristian? Igual un gusto poder participar en este ejercicio. La verdad es un placer, no sé, que me tomes en cuenta y más que todo poder conversar y hacer un diálogo un poco más fluido. Y bueno, ser oportuno en lo que tú me preguntes y en lo que quieras puntualizar. Sí, la gente se pregunta, y claro, como el ejercicio nos invitaba a pensar el por qué y para qué hacemos la historia de vida en este caso del personaje que es Kevin Calvo Piña. Yo más que nada me enfoco porque es con la persona que más afinidad hemos tenido o he tenido en mi caso, acá en el tema de la maestría y el por qué, porque me interesa conocer su punto de vista, o tu punto de vista, Kevin, sobre ciertos aspectos de la vida académica y de la vida profesional que más o menos con lo que hemos conversado, con los trabajos que hemos realizado, creo que vamos por el mismo enfoque y es el tema de las redes sociales. Así es que, Kevin, ¿qué te parece si arrancamos con tu historia de vida y nos cuentas una microbiografía tuya para que la gente conozca también con quién estamos, ¿no? En esta tarde. Dale, con gusto. Bueno, tengo 29 años, nací en Quito, mi nombre es Kevin Daniel Calvo Piña Panchi. Bueno, estudié en el Instituto Nacional Mejía. En cuanto a mi pregrado, lo hice en la Universidad Central, específicamente en comunicación social, me gradué de comunicador. Bueno, luego también incursioné en algunos trabajos, sobre todo relacionados a la elaboración de estrategias comunicacionales, elaboración de productos, y bueno, el último trabajo que tuve fue más enfocado en el análisis y monitoreo de redes sociales, donde, bueno, prácticamente es lo que me gustó, ¿no? Y por decirlo así, fue algo como que no lo busqué, pero llegó, ¿no? Y bueno, y la verdad, en el tiempo que estuve trabajando ahí, me gustó bastante y creo que también fue uno de los pilares para poder tener esta afinidad en la comunicación política sobre todo, y bueno, también son unos ciertos como cositas puntuales que se fue dando dentro desde la carrera de pregrado, como que la afinidad sobre todo para el lado de la comunicación política. Bueno, para poderte regresar un poco de lo que estaba mencionando, dentro del pregrado también colaboré en un artículo científico con un profesor, donde bueno, supimos hacer articular sobre el rol de los votantes de una parroquia y bueno, y su participación en redes sociales, sobre todo si las redes sociales también fueron determinantes en la decisión de voto en las campañas del 2017. A partir de eso también supe yo hacer mi tesis de pregrado, que fue enfocada también a la comunicación política 2.0. Tomé como ejemplo, como caso puntual, la red social Twitter, específicamente en la primera vuelta del 2017, donde me enfoqué en los cuatro primeros candidatos. Y bueno, y elaboré una matriz diseñada para ver sobre todo el grado de respuesta y de interacción directa con el usuario y el candidato en torno a las elecciones. Eso, bueno, y después también en este momento, como mencionaste antes, estamos incursionando en esta maestría de comunicación política, en la de comunicación y opinión pública, netamente. Eso es lo que puedo mencionarte en lo cuanto he hecho y relacionado con mi vida, sobre todo académica más que todo. Ahora, yo creo que ya hemos dado como un primer brochazo para conocer un poco de quién es Kevin Calvo Piña. Y nos damos cuenta que digamos, como que tu vida ha girado en torno a la comunicación. ¿Qué significa la comunicación social para ti? Bueno, sí, la verdad es que la comunicación es por decirlo así, algo familiar
de cierto sentido también es como que yo al momento de entrar a la universidad, no sabía qué elegir, ¿no? Como todo el mundo tenía esos problemas existenciales que no sabe qué carrera tomar en pregrado, ¿no? Pero bueno, ya con vas afinando no sé, tus experiencias, o viendo por dónde eres medio bueno. Entonces yo decidí comunicación social en primer momento porque quería ser periodista, sobre todo periodista deportivo. Y bueno, y también más que todo porque mi hermana segunda mayor, ella es comunicadora igual. Y digamos que también al verla como ella locutaba, transmitía sus programas, sobre todo un programa bastante que me recuerda a ella el famoso No Lapsus, que lo transmitía en Radio Luna antes, después lo hizo en su radio con sus amigos, ahora que tienen One Radio y todo. Entonces, creo que también fue una de las motivaciones de ella. Luego también, ya cuando incursioné en lo que es la comunicación, creo que fue algo, en un principio fue algo como que no es lo que me esperé, ¿no? Pero también no es que me decepcionó también por ese lado, sino yo pensé que en un momento entrar a comunicación era netamente para formarme como periodista, ¿no? Entonces creo que en el articular las materias y vivir el mundo de la comunicación como tal, creo que la comunicación se volvió ahí importante. eh, Creo que llegas a un momento en el que como comunicador tú tiendes a analizar todo, ¿no? Por ejemplo, si ves un póster y dices, mira cómo está escrito y dices, ah, está escrito por algo. Entonces, creo que la comunicación nosotros la vivimos y yo sobre todo yo la vivo en mi diario vivir, no solo en los medios de comunicación, sino en las maneras en cómo se expresan las personas, en la manera en cómo un candidato, un cierto político, un actor social, dejando de lado la política, es la manera de expresarse. Entonces, creo que he llegado a un momento en el que todo tengo que analizarlo desde el lado de la comunicación y creo que se ha fomentado muy importante en mi vida que la comunicación ha tomado un rol en la que quiero saber más, ¿no? Y creo que esto es más vinculado al lado académico, que después ya me fui interesando en lo que es la comunicación política. ¿Te sentiste decepcionado por el tema de ser periodista, digámoslo, deportivo o del ámbito político? ¿Sentiste esa desilusión como tal? No, la verdad no, o sea, la verdad yo sí soy muy futbolero, o sea, y también quise ser futbolista, ¿no? O sea, como el sueño de todas las personas, ¿no? Y la verdad, al no poder llegar a ser futbolista, tener, no sé, después el apoyo, no tener apoyo sustancial de tus padres para que te puedan inculcar en esto del fútbol, creo que llegó un momento en la que sí, dices, o sea, sí, no me quiero desligar del fútbol, pero quiero ser periodista deportivo. Pero creo que en el transcurso de la carrera de pregrado, yo llegué teniendo hasta ¿qué será? Quinto o sexto semestre, seguí teniendo esta ilusión de ser periodista deportivo. Pero creo que después ya me topé con materias que ya eran netamente más que académicas, más profesionales, ya vinculadas a lo que es netamente el aglomerado de la comunicación. Entonces yo tuve una materia que se llamaba comunicación organizacional, con una profesora que se llama Natalia Angulo. Ella me supo inculcar en un primer momento lo que es la comunicación organizacional, sobre todo en el ámbito de que la comunicación no solo está ligada al periodismo, sino que es también una manera en la que se articula lo que es el talento humano, la comunicación en redes sociales, la comunicación externa, comunicación interna, e incluso el marketing, la publicidad. Entonces vemos que la comunicación junta es como, e incluso poder decirlo que es el centro de otras ciencias. Entonces, de ahí, a partir de eso, siguiendo también con esta misma profesora, la siguiente materia que tomé con ella misma fue comunicación política, que ella la materia la cambió a comunicación política. Entonces, esta profesora ya nos dio lo que fue más netamente lo que es la asesoría política. Ahí ella nos enseñó lo que es el diseñar un sujeto, utilizar el DPU, el MLA, la construcción de estrategias discursivas, por ejemplo, y en ese momento estábamos en el auge del correísmo. Entonces creo que articular todo lo que se veía en clases y verlo en Rafael Correa fue como que así se hace la política. Entonces, y de hecho creo que todo el mundo se marcó por eso y mencionar que creo que Rafael Correa fue el máximo exponente de una mejor comunicación política en Ecuador. Y bueno, y también hubo otros casos como, por ejemplo, Michelle Bachelet, que también fue una de las ponentes más fiables de la comunicación política. Y bueno, y quizá a partir de eso yo me decidí por más estudiar comunicación organizacional, ¿no? Como lo que me ofrecía la universidad.
y dejar de lado un poco el periodismo, ¿no? Pero no es que tampoco me decepciona, sino que creo que me interesó con el transcurso de los años de la universidad, me empezó a gustar más este perfil de comunicador político. Y tuviste experiencia de hacer periodismo, no sé si deportivo, político o en algún, o sea, algún campo del periodismo, como para tomar una decisión de decir, no, me decanto más por lo organizacional o por la comunicación política, porque veo que el periodismo tal vez me limita o me Sí. deja muy poco espacio en el tema económico también, que a veces lo puede pensar la gente y es valedero. Claro, sí, tal cual, también es uno de los factores, ¿no? Y la verdad, no quiero menospreciar al periodista, decir que, bueno, que el periodista es el que menos gana, ¿no? Porque, y más que todo, del que menos campo laboral tiene hoy en estos días. Pero quizá también fue una limitante, ¿no? Pero la dejé de lado no por eso, sino lo que te reitero fue porque me gustó más la comunicación política. Pero bueno, y si tuve alguna relación directa con el periodismo fue que, o sea, sí tuve una que otro ejercicio más, no netamente más profesional, digamos, en el campo laboral, en donde me daban una recompensación económica por mi trabajo y la publicidad que hacía y todo lo que tiene que hacer el mundo del periodismo, sino más bien incursioné con programas de amigos que hacíamos en la Casa de la Cultura, en la radio de mi hermano, en Wambre Radio, que colaboré, por ejemplo, en algunas o que otras radionovelas. También, bueno, incluso también tuve bastantes, bueno, ayudé a compañeros a elaborar notas periodísticas, y ayudé a hacer como notas, videos, lo que viene a ser como, como de estas partes, pequeños documentales descritos, apoyados con videos, eso. Pero la verdad creo que ya cuando ya salí de la universidad, creo que fue lo que más quise enfocarme fue en la comunicación organizacional, comunicación estratégica, la comunicación política. Y en ese sentido, que claro, con la experiencia que te da ya el pregrado y ahora los primeros pasos en el posgrado, eh, ¿cómo ves la situación de la comunicación organizacional o de la comunicación política, en tu caso, acá en el Ecuador? La verdad creo que sí es muy, muy complejo la situación ahora, porque si volvemos a relacionar los gobiernos con el anterior, sobre todo el de Rafael Correa, digamos que hubo un campo más amplio para el comunicador y el periodista, donde había más ofertas laborales, donde incluso las instituciones se dedicaban bastante a la comunicación política, a la comunicación institucional. Pero creo que después por este famoso recorte al área al área, se me fue la palabra, bueno, a todos los ministerios, a las instituciones públicas, este recorte, incluso la primera que marchó de todo este espectro fue la comunicación, porque se mencionaba que no era importante y creo que ahora nos palpamos que sí lo es. Y bueno, y creo que también ahorita. O que existían muchos comunicadores, ¿no? Digamos, en las instituciones del Estado, por todo ese aparataje que se armó, ¿no? Claro, sí, se redujo, se dejó uno, dos, tres personas, incluso las asesorías políticas también fueron decayendo. Y creo que también la comunicación política aquí en Ecuador fue como que menorándose, en el sentido de que ya no se necesitaba, sino más bien la gente creo que comenzó a utilizar los famosos asesores de imagen, ¿no? Los que no tenían un poco relación con lo que es la comunicación ni el gran aspecto, incluso ni la publicidad, sino personas que eran como asesores directos de ciertas personas, ¿no? Y además también que aquí en Ecuador, como la comunicación política más se la ve cuando son en procesos electorales. Fuera de ellos, por ejemplo, en instituciones gubernamentales, como el mismo presidente, ya se dejan de lado o tienen una participación menor. Y bueno, y como a modo de resumen te puedo decir que creo que la comunicación política ha ido perdiendo como que ese nicho que se había ganado y se fue dejando de lado, teniendo menor importancia y eso, y creo que ahorita nos vemos enfocados en lo que está pasando, sobre todo en el gobierno. ¿Sientes que la comunicación política se reduce solo a campañas electorales? Por lo menos acá en nuestro país. Creo que sí, en Ecuador, o sea, la gente cuando dice comunicación política es que no, voy a hacer solo procesos electorales.
Entonces creo que la gente no sabe diferenciar lo que es que es política y que es electoral. Porque, por ejemplo, en la política, a modo simple, podemos decir que es lo que a diario hacemos. Y que sí, sí, yo creo que sí es necesario que la comunicación política no solo sea tomada como una comunicación electoral, sino en una comunicación que debe estar presente en cualquier institución, ya sea pública, privada, tenga relación con un político como tal, o sea, no sé, de un empresario o la visión de la imagen. Creo que el área de la comunicación en su espectro muy grande, sí debe haber un comunicador político para asesoría directa con la empresa, que tenga función con lo que es los diseñadores gráficos, con los publicistas, con el talento humano. Entonces, como siempre se ha mencionado que la comunicación esta red que une a a las demás áreas. Entonces, creo que sí es importante que la comunicación política se esté presente, sobre todo en alguna institución que tenga un prestigio más alto, sea grande y requiera que su visibilidad sea, no sé, sea monitoreada y no solo sea vista desde el marketing, sino la conjunción de de estas áreas que estoy mencionando. Hay veces que nos dicen, ¿no? Que uno es como que lleva en la sangre la profesión o desde pequeño ya va sintiendo ese gusto. No sé si es que a ti te pasó que tal vez en el colegio hay muchas oportunidades de hacer el club, de estar en el club de periodismo, Mm, de tener esos primeros acercamientos, ¿no? A una posible profesión. Pero tú tuviste algo de eso tal vez como experiencia en el colegio, como que dijiste, a ver, vamos al Club de Periodismo del Mejía, que si mal no recuerdo, creo que sí lo tenían o lo tienen sí. todavía. Entonces, dijiste, me voy por allá, o lo veo más desde el campo del fútbol con la selección, que también tenía buena selección la del Mejía. Sí, Entonces, dijiste, me inclino por ahí y por eso sale el gusto de la comunicación. creo que ahí cuando estuve en el colegio, creo que sí fui muy enajenado de todo esto. De hecho, creo que también no me gustaba porque, como se sabe muy bien, que mi colegio, antes, cuando yo creo que un par años después de lo que salí, se mantuvo los tradicionales partidos políticos dentro del colegio, los que vendían a ser, por ejemplo, había uno que se llamaba la Frin J, y al otro lado Uren, algo así. Bueno, y tenían, o sea, tenían una historia pesada de política, ¿no? Después de, bueno, ya tuvieron vinculaciones con los partidos ya políticos grandes de afuera, como por ejemplo el MPD y el mismo correísmo que ya se introdujeron en estos partidos pequeños de los colegios. Pero creo que mi colegio sí, en sí, era muy político, pero creo que el ser muy político a mí me lo dejó de lado, ¿no? Tampoco es que era apático decir que no me vinculaba en los procesos que había, por ejemplo, siempre que la política que había en el Mejía era direccionada a un fin, ¿no? Por ejemplo, las bullas. Y yo recuerdo muy bien cuando estaba en primer, segundo curso, cuando fue lo del estallido de Lucio. Entonces yo no sabía qué pasaba, pues, y yo recuerdo que los chicos grandes, los de quinto, sexto curso, nos sacaban a los de primero y segundo y nos dejaban en la mitad para que participen en las bullas. Y uno pequeño no sabía qué hacer, pues, y lo primero que trataba de hacer es irse, y muchas de las veces no te dejaban, te quitaban la mochila, pero Te tocó vivir eso? sí, claro, pues yo cuando estuve en primer curso me tocó eso, yo no sabía qué hacer, tenía miedo. Yo recuerdo cuando estuve ahí en la calle, lo que es la América la Vargas, a mí me sacan del curso, me dicen es que tenemos manifestaciones por esto del TLC, de la OXI, que eran las famosas consignas de inconformidad. Pero ¿cómo era eso? O sea, ¿iban los más grandes o del consejo estudiantil que existían en los colegios? ¿Ellos convocaban por altavoz? ¿Cómo era esa? Verás, el proceso era así, por ejemplo, qué sé yo, hoy, esta semana, no, hoy digamos que es lunes, ¿no es cierto? El consejo estudiantil de ese tiempo iba y te comunicaba, ¿qué vamos a hacer? Dicen, es que compañeros, incluso yo recuerdo bastante que tenían el poder de oratoria, sabían orar los compañeros, incluso se preparaban eso, los que eran antiguamente políticos ahí en Mejía, y decían, compañeros, o sea, como que tal cual tú le veías al, ¿cómo se llama? Al Roldós. Así la ¿Ya? forma de expresarse, tal cual lo hacían así, y con la mano, una mano extendida y la otra en el bolsillo y hablaban. Y bueno, y te expresaban la idea diciéndoles que miren, el Lucio Gutiérrez no está dejando en la calle el Ecuador. Y les ponían el caso, no es que
te sacaban de la noche a la mañana a las calles, no, sino, por ejemplo, esta semana te hacían eso unos 2, 3 días y a la siguiente semana ya los profesores ya no podían controlar más y los demás estudiantes se aglutinaban, venían y traían a los más pequeños. Entonces, cuando tú no sabías, pues para que no te vayas aprendiendo lo que pasaba en bullas, te dejaban en la mitad y como que te custodiaban los más grandes, ¿no? Para que no te pase nada igual. Pero bueno, incluso muchos de los chicos, los pequeños sí iban, pero después con el paso del tiempo tú dices, voy a quedarme a ver qué tal. Y si veías que la cosa era muy densa, te ibas. Y creo que también eso fue una de las formación para que el Mejía sepa tener buena presencia en las calles, ¿no? Y sea los famosos lanzapiedras. Y bueno, yo recuerdo que la primera vez que lo hice, no, o sea, sí me dio miedo, yo estaba desesperado por quererme ir y bueno, pude irme, me acuerdo que como no había buses, no sabía por dónde caminar, me fui hasta los túneles caminando y ahí me fui hasta mi casa, porque no había buses, es decir, recuerdo clarito que las calles estaban desoladas, porque ya la gente... Esa vez fue la primera vez que participaste en las buses. Sí, yo creo que tenía un mes en clases, y Ah, bueno. así, un mes tenía en clases, no sabía nada y todo el mundo a las calles, no sabía nada, yo. Y bueno, después creo que ya mientras vas avanzando, escalando en los cursos, todo diciendo me quedo, o ya tienes como que, o sea, ya te nace también protestar, ¿no? Porque uno de lo que te hacían las consignas de ella era que te familiarices. No es que solo seas una persona más del montón o como se utilizara un borrego, ¿no? Sino te sepas como que sentir lo que todo el ecuatoriano, sobre todo el estudiante, está sintiendo. Entonces, claro, y mucho de las consignas que nos decían no era solo para que te llenes o sea, te llenes de valor y trates de lanzar una piedra y hagas un montón, ¿no? Sino que muchas de las veces nosotros teníamos como que ese... de resguardar la imagen del colegio. Por ejemplo, siempre a nosotros nos acudían los medios de comunicación, ¿no? RTU u otro, y nos decían, ¿por qué están saliendo en las calles? ¿No? Y había muchos de otros colegios, recuerdo, que no te respondían, no, es que a mí me sacaron y las hacías quedar mal al colegio. Pues yo me acuerdo que en el Mejía trataban de decirnos, no, y si viene alguien a preguntarte, dile, sí, salimos porque queremos que se elimine el contrato con la Oxy, la TLC, baje el precio de la leche, así, nosotros sí lo decíamos. Había Y muchas, cierto como adoctrinamiento. podría decirse que más que adoctrinamiento te decían el por qué, o sea, te daban un fin, o sea, y tampoco es que te obligaban a que te quedes en bullas, ¿no? En un primer inicio sí como que te hacían tener el miedo de que te quedes, ¿no? Pero muchas de las personas, sobre todo los jóvenes que no le interesaban a esas cosas, cogían sus cosas, se iban a estar en los famosos Cosmos, irse a las villas, incluso ir a jugar fútbol en el colegio mismo. Y había otros que yo sí, con el pasar de los años me fui involucrando en esto, ¿no? Pero no En una, la política también. no, no, estar en bullas, no en la política, porque yo creo que sí la política la rechacé bastante en eso, porque me parecía, o sea, sí me pareció a mí sucio el que estén involucrados otros partidos grandes, por ejemplo el MPD, y con el transcurso de los años también esté involucrado el correísmo. Y bueno, incluso que yo tampoco no participaba de estos como el curso el club de periodismo, el de oratoria, porque me dediqué más, por ejemplo, en un momento a estar en la selección de fútbol del colegio y también en la banda de guerra. Entonces, prácticamente mi tiempo era estudiar y estar en la banda de guerra, porque la banda de guerra me tomaba toda la tarde y bastantes días de la semana, incluso los sábados. Y bueno, yo tuve bastantes compañeros en los que sí platicábamos del club de oratoria, del club de periodismo, y se veía que ellos sí tenían también una formación bastante grande. Por ejemplo, yo tenía un amigo que él ganó un concurso, creo que fue en Venezuela, de oratoria, y representando al colegio y al país. Y él dijo que sí, tuvo que incluso formarse académicamente, que, o sea, a la noche de la mañana él, que digas, por ejemplo, que utilices a un autor para poder exponer tus ideas, dijo que sí le fue muy difícil porque no entendía. Y bueno, y eso creo que eso fue más o menos mi recorrido y el acercamiento a la política, que en primer momento me fui esquivo a eso. Pero eso podrías decir que fue como un detonante para decir, voy a estudiar este campo de la comunicación política o me voy a inclinar un poco al tema de la comunicación. Creo que sí, como te mencioné antes, la comunicación yo la quise estudiar en un primer momento por el periodismo, o sea, por ser periodista deportivo. Y creo que en el transcurso de la carrera mismo me fue naciendo el interés por la comunicación, sobre todo la comunicación organizacional en sí, en general.
y después especificarme directamente en la comunicación política. Pero creo que sí, también esto también, este sentido de pertenencia que le doy a la comunicación política, sobre todo desde un, no sé, desde un sentido de incluso tendencia política, digámoslo así, izquierda o una línea progresista, puedo decir que también fue gracias a la formación que tuve en el colegio, ¿no? Y como por ejemplo siempre se decía que los de Mejía eran de izquierda, eran las personas que protestaban, que luchaban por los intereses del pueblo. Incluso el mismo himno del colegio te menciona esto. Hay una parte en la que te dice que sí, que el Mejía velará por el Ecuador. Entonces, claro, y todos esos valores se fueron reflejando también creo que en la construcción de persona y después para poder, no sé, incluso tomarte una decisión de por qué vas a estudiar esto, ¿no? Y también tienes presente mucho este perfil, digamos, de lo que te inculcó el colegio, tanto en los valores como no sé, los valores morales, incluso nacionales, y también el apego que también ibas teniendo tú en tu formación. Y después, bueno, en mi caso, que ya me decidí por tener este afán por la comunicación política. El el tema del colegio siempre es como que algo que lo tienen bien arraigado los Mejías, ¿no? Sí, 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 eso sí. De hecho, verás, cuando yo entré al colegio, o sea, sí fue muy duro también incluso entrar al colegio, porque yo me acuerdo que en ese tiempo tú dabas pruebas. Y yo, bueno, mi hermana mayor, ella fue la encargada de irme a ver los colegios, irme a, no sé, inscribirme en el Montufa, inscribirme. Ella estudia en el Fernández Madrino, también ir a ver allá. O sea, tiene algunas opciones, ¿no? Pero para poder entrar tú a estos colegios grandes, tienes que dar una prueba. Aparte de la inscripción que tienes que pagar y tanta cosa, tienes que dar una prueba. Una prueba era académica y creo que también era psicológica. Y a partir de eso, me acuerdo que habían dos filtros, los mejores puntuados iban directo y los demás entraban a sorteo, porque yo recuerdo cuando di la prueba, habían como 10.000 chicos queriendo entrar al Mejía, incluso venían de provincia, yo sí me acuerdo clarito, así, veía un montón de niños así, igualito a mí, así pequeños, con los papás, unos así miedosos, bueno. Y creo que también es de eso, ¿no? O sea, uno mismo dice, chuta, el Mejía te inculca, ¿no? Y ya cuando estuve en primer curso, a mí me dijeron que vengo una semana antes de clases, qué sé yo, empezaba clases de esta el 15, ¿no? Y la semana del 8 ya tenía que estar en energía, pero no era para clases, sino ahí esta semana me enseñaron todas las instalaciones del colegio, por qué los colores del colegio, el himno, visitar, por ejemplo, el estadio, la piscina, el museos, los museos, la parte, incluso hay una parte del Mejía que se llama que tiene unos mapas, se llama como el salón numismático, ¿no? Que hay monedas, hay la mapoteca, también hay que son mapas bien antiguos, que eso se quedan igual como el Mejía es bien antiguo, entonces esas cosas perduraron, ¿no? Y también, bueno, hay una cosa en la que sí en un primer momento me sentí distante del colegio, es que hay el famoso decálogo del estudiante. Son como 10 tips que dicen el estudiante del colegio Mejía velará por los intereses del pueblo. El estudiante del colegio Mejía será el promotor de la lucha social y no sé qué. El estudiante del colegio Mejía siempre resguardará su integridad, así. Y me acuerdo que había un profesor que nos inculcaba que nos aprendamos de memoria. Y bueno, eso me acuerdo que fue en primer curso. Pero bueno, yo sí fui un poco reacio en eso porque sí le sentía como que un adoctrinamiento, ¿no? O sea, y ya, eso creo que también fue lo que te inculcaba el Mejía. Sí, pero, o sea, es como especial y particular en los colegios de Quito, ¿no? No sé, no conozco en relación a otros como el Montúfar, como el Manuela Cañizares y eso, pero el Mejía sí he escuchado bastantes cosas sobre ellos. Y ahora, bueno, hablando un poco de esta historia de vida, el hecho de las redes sociales. O sea, ustedes son una generación, digo, de nuevos comunicadores sociales formados en la era digital. Va encaminado a tu gusto por las redes sociales, el hecho de la formación que tuviste en la Faxo. Yo creo que sí, porque, o sea, bueno, aunque la formación de la facultad fue muy, muy, muy teórica y a veces se fue muy también direccionando a la parte muy tradicional de la comunicación, pero creo que también hubieron, como te dije, ¿no? Profesores que sí supieron como que articular esos nuevos espacios, ¿no?
Sobre todo, tú sabías que en ese tiempo eras que Facebook y aún no nacía muy bien el Instagram y tenías otras redes sociales que no eran como, no se mostraban como el escenario que son ahora, ¿no? Pero tú, yo recuerdo que la profesora que te mencioné, Natalia Angulo, ella sí nos decía, no, es que chicos, ustedes como se presentan en la vida, en su vida diaria, también deben presentarse en su vida virtual. Y ella siempre nos hablaba de la horizontalidad de la comunicación, ¿no? Que el on, el off, las estrategias comunicacionales. Y claro, y yo recuerdo que sí, o sea, ya nació un momento en el que la comunicación ya fue, las redes sociales ya fueron tomando un espacio muy importante sobre todo en la comunicación, no direccionadamente a la política, sino en la comunicación. Supieron que eran nuevos espacios, no solo por lo que se fueron haciendo, ¿no? La interacción, el pasar el ocio, como se mencionó que era un momento Facebook, ¿no? Después ya comenzaron a decir que la comunicación, las redes sociales eran un nuevo espacio para la comunicación. Y yo creo que sí, también dentro de mi formación, sobre todo en los últimos años de la universidad, varios compañeros, por no decir todos, sí, como que empezaron a direccionar ya sea su trabajo, ya sea sus futuros tesis o sus futuras, no sé, proyecciones de vida relacionadas con las redes sociales. Yo recuerdo muy bien que un compañero, él ya decía, yo ya vendo mis cosas por Facebook, decía, y nosotros, pero si nadie te va a comprar, dice, no, dice, ya vendo, dice. Y él me acuerdo que ya comenzaba a experimentarlo, a vender en Facebook. Y yo me acuerdo que sí estaba, yo recién entraba a la universidad. Y él decía, yo estoy experimentando esto porque he visto modelos de negocios de otro lado. O sea, él se había informado de otros espacios, ¿no? Y lo trajo acá. Y pues dijo, es que yo también estoy vendiendo lo que mi papá hace en su ferretería, lo estoy promocionando y creo que la gente me ha preguntado. Entonces creo que así de la algo muy, muy, no sé, rudimentario, se fue llegando a hacer técnicas muy elaboradas. Y como tú mismo dijiste, nosotros fuimos unas personas creo que palpamos, vivimos las redes sociales y creo que ese fue un factor para que no nos parezca una manera muy, no sé, forzada de utilizarla, sino ya nos parecía necesario, incluso hasta útil implementar las redes sociales en el campo de la comunicación. Claro, yo también estudié en la FAXO, ¿no? Yo también estudié en la FAXO, incluso soy de la época que le sacamos bicampeona a la facultad en los campeonatos de fútbol. Entonces, vinculado de lleno a la FAXO y te decía eso, que ustedes son, digamos, estos nuevos comunicadores sociales formados en la era digital, porque yo me acuerdo que a nosotros nos hacían estudiar, por ejemplo, en las cabinas de radio que eran, pero ya viejísimas. O sea, que tener programas de grabación. Muchas veces utilizábamos a veces las cintas magnetofónicas, ¿No? utilizábamos las cámaras todavía de cassette. No sé si cambió eso o hace cuánto cambiaría en la fax. No, sí, sí cambió. Cuando yo estuve ya desde el primer semestre ya habían nuevos espacios. Por ejemplo, en el área que tú dices de las cabinas, se modernizaron bien. A ver, la cabina grandota, una cabina bien grande, donde, por ejemplo, tú tienes que alquilarla y decir, yo quiero hacer un buen, no sé, una buena telenovela, ¿no? Un programa radial, ¿no? Y habían otras que tú ibas practicando, igual tienes que pedir permiso, pero ya tenían las consolas, que los micrófonos especializados, que las mesas redondas, que por ejemplo también si te requerías de una persona te ayudaba a monitorear, a grabarte, o tú mismo ya con el paso del tiempo ibas experimentando y tú mismo te hacías el productor grababas, pero ya, o sea, la facultad como que ya te daba el mayor espacio en esto. Y no solo en lo que es la radio, también en lo que dices, ¿no? Por ejemplo, también había las cámaras. Eran difíciles de que te presten, ¿no? Pero sí habían. Habían cámaras que supuestamente eran donadas, que te valían como $10,000. Y bueno, era otro lío era que te presten, ¿no? Pero sí había ya, por lo menos ellos no ocupaban para hacer videos institucionales, pero había. Y bueno, y también creo que con el pasar de los años también hubo materias que ya fueron más prácticas que teóricas, ¿no? Sobre todo una materia que nos daban impresos, que prácticamente nos enseñaron a utilizar el Photoshop, un poco el InDesign, también el Illustrator. Entonces creo que ya te familiarizabas con estas nuevas técnicas de poder publicitar. Ya no sobre todo, recuerdo que es el encuadernar, que te ibas a esperar a hacer tu
tu encuadernado de un gran estudio que tenías que esperar que te corten, ¿no? Entonces nosotros todo era digital. Te enseñaban ese programa, cogías, hacías los escritos, hacías los cortes, mirabas las imágenes que te quedaban, diseñabas en la computadora y ¡pam! A imprimir. Entonces, y claro, y también para utilizar estos programas en la computadora, la facultad tuvo como tiene hasta ahora unas 10 15 Macs, las grandes, las grandotas las grandes, esas. Y eso, y creo que sí se fue modernizando. Entonces, yo creo que sí, o sea, yo lo que sí sentí es que la facultad se modernizó porque no quiso, sino que le tocó. Claro. Porque, claro, y ya, pues, incluso, bueno, había otros profesores que sí eran muy reacios, ¿no? Y que decían, yo recuerdo, no sé si tuviste clases con este profesor que se llamaba Roque Rivas, Claro. el que daba periodismo. En cambio, yo recuerdo que él era muy tajante y muy tradicional en cómo escribir, ¿no? Es que si el título de la noticia no tiene verbo, no sirve la noticia. Y recuerdo que había otra línea de profesores como el Hugo Palacios o no recuerdo otro profesor, pero eran profesores que articulaban lo tradicional y lo moderno. Y por ejemplo, te decían, si tu título de la noticia es una sola palabra, pero sabes que esta sola palabra pegó, la noticia está bien hecha, decía, o sea, incluso decía, es que no tiene que estar siempre presente el sumario, no tiene, o sea, creo que sí se fue a la fuerza, como que estos profesores antiguos ya se iban jubilando porque les tocaba o ya fueron implementando nuevas técnicas y dar espacio a personas que te daban otro tipo de comunicación. Y creo que sí fue muy importante eso en la facultad, porque, claro, o sea, creo que los mismos estudiantes te exigían, es que, ¿por qué no vemos esto? Y decían los profesores que no, primero tienen que saber esto. Sí, bien, sabemos las teorías de la comunicación en los primeros semestres, ¿no? Pero ahora vamos a tratar de implementarlo en nuevos campos, Querían la práctica. Claro, y creo que sí, porque yo no sé si tuviste también clases con un profesor que se llamaba Castro, uno que daba comunicación, teoría de la imagen daba. Juan Pablo Entonces, claro, Castro. es Juan Pablo Castrel, tal cual. Entonces él ya comenzó a implementar nuevas técnicas para poder hacer comunicación. Él nada que va, ándale y trágate el texto y aprende de memoria, sino él dijo, vayan, hagan fotografía, hagan un spot y nos hacer videos. O sea, y aunque él también, una persona pedante y todo, pero nos dio este nuevo tipo de comunicación, ¿no? Pero claro, o sea, se dio la oportunidad de aprender comunicación en la práctica y no a través solo de la teoría. Sí, creo que sí, o sea, a ver, tal vez creo que lo que sí le podríamos sobresalir a la facultad es que la facultad siempre va a ser una facultad muy académica y crítica, pero yo creo que sí, como lo manejaron, sobre todo cuando yo estuve, en que los 9 semestres que tuve clases, los primeros hasta cuarto, quinto semestre, enfocados en la teoría, que sepan manejar teoría, que la teoría de comunicación uno 2 3 historias, que teoría social y política. Y creo que a partir de sexto semestre ya ibas como que teniendo un poco más de práctica, pero sí teniendo presente la comunicación. Y lo que sí fue interesante en la comunicación, y creo que tú no, sí, creo que tú ya no viviste esta parte en la que cuando entrabas a octavo y noveno semestre tú tenías que tomar un énfasis. Por ejemplo, yo me direcciono a periodismo, yo me direcciono a comunicación organizacional o a educomunicación. Entonces, no sé si ahora seguirá habiendo, ¿no? Pero yo recuerdo que cada uno iba diciendo, yo quiero este énfasis porque ya quiero dedicarme a ser periodista. Y claro, y las materias que te daban para periodista eran solo para periodista, pues, y en cambio en comunicación organizacional a mí me dieron economía, me dieron gerencia, me dieron planificación de la comunicación, comunicación política, negociación. O sea, creo que la comunicación, la facultad sí supo como que abrir camino más a la comunicación y ya no solo enfocarse que la comunicación debe ser periodista. O sea, ¿te pareció interesante ese cambio? Porque claro, como dices, en mi época yo me gradué de comunicador social, o Claro, sea, es que sí. general. Sí, pues yo creo que sí fue importante eso porque, o sea, si nos ponemos a dar en cuenta en otras facultades, pues, yo recuerdo cuando iba a entrar a la Faxo, yo también averigué en lo que viene a ser la católica. Y la Ya. católica te decían, qué quieres estudiar? Periodismo o comunicación. Yo digo, pero no es lo mismo. Yo sí, creo que tenía 18 años, 20 años. No, dicen, una cosa es periodismo y otra cosa comunicación. Pero y le digo, yo quiero estudiar, y mi hermana, como me fui con una de mis hermanas a averiguar, y decían, no, no, vele comunicación, no periodismo, dice, porque comunicación es más amplia, y bueno, claro. Ya cuando llego yo a la Faxo, me entero de los énfasis, ¿no?
que por ejemplo había los periodistas como tal, los educomunicadores que se les llamaban y los comunicadores organizacionales. Y creo que sí, esa cosa permitió que las personas se interesen un poco más por la comunicación y también dejen ese estigma de decir que si tú eres comunicador, obviamente tú eres periodista, ¿no? Y a veces hay muchos comunicadores, compañeros míos, que dicen, a mí no me gusta el periodismo, odio el periodismo, lo sé como que medio articular, pero no me gusta el periodismo, decían. A mí me gusta esto, es que yo quiero ser, qué sé yo, consultor político, quiero salir de aquí y estudiar publicidad. Entonces creo que sí, la comunicación fue tomando un nuevo giro en la facultad. Y creo que ahora también ya va teniendo nuevas materias, bueno, eliminando unas que creo que eran innecesarias y dando más refuerzo a las materias que, digamos, que están en boga o que son más necesarias en la actualidad. ¿Y ahora por qué en Flaxo? Bueno, Flaxo igual, o sea, creo que a nivel de Ecuador yo diría que a nivel de posgrados es la mejor universidad. Yo siempre he dicho que es necesario la, la teoría, el mundo teórico, reflexivo, crítico. Entonces, tranquilamente, si yo hubiese querido estudiar comunicación política y hubiese tenido también el dinero para poder hacerlo, obviamente me hubiese enlistado en lo que es la UDLA, San Francisco, en lo que, o sea, te enseñan a ser un comunicador político, pero lo que yo veo a diferencia de Flaxo es que ahí te enseñan a ser como que no sé, ese comunicador que te va a dar tips, o sea, el que tú dices, ya sales con tu guía y dices que, si estás mal vestido tienes que ponerte esto, ¿no? Pero tú no sabes Que solo se centran en la imagen, ¿no? ajá, el famoso de etiqueta, el de corbata, no sé, por incluso discriminar mismo la comunicación. Pero yo creo que Flaxo es porque a partir de la teoría, el mundo reflexivo, y lo hemos visto, somos testigos de cómo a partir de casos muy puntuales podemos llevar la teoría a ejercerla, ¿no? Y creo que los ensayos que hemos hecho, aunque a veces te decir, ¿por qué tengo que hacer este ensayo? No sé cómo hacerlo, pero después cuando ya lo elaboramos, ya nos ponemos a hacerlo, creo que ahí nos damos cuenta de que, sí, por ejemplo, qué sé yo, poder ver la imagen articulada de un autor, qué sé yo, la de Guillermo Lazo, responde a esto y sabes que cuando tú vas a llegar a un área más grande, sabes que vas a poder articular desde la teoría y poder vincular más fácil a la práctica. Y claro, y como menciono y reitero, es que Flaxo es una de las mejores universidades. Y cuando yo recuerdo que desde el 2019 más o menos ya seguía a la Flaxo, más o menos para ver qué tenía, ¿no? Entonces, yo no, o sea, no me había fijado que había esta maestría, ¿no? Y más que todo nunca le puse como que verdadera atención del pensum que daba y el propósito, ¿no? Y yo en primera instancia yo tenía pensado estudiar en el 2020, pero no, fue eso de la pandemia, me dediqué más a trabajar e incluso ya no pude inscribir a tiempo. Y al 2021 dije, bueno, me boto del trabajo y me dedico a estudiar. Entonces, claro, y dije, y sí, Pero decisión difícil, ¿no? ¿O no? o sea, bueno, también fue por doble vía, porque verás, o sea, yo ya tenía pensado botarme del trabajo. Dije, ya, igual, dije, ya me cansé, ya no me siento alguien como que útil aquí adentro. Dije, o sea, era muy monótono, ¿no? Que llegabas, te sentabas, creo que también la pandemia fue culpable, ¿no? Pero yo ibas, te sentabas y tienes que hacer un informe de, qué sé yo, de las redes sociales, ibas y encontrabas, qué sé yo, esto pasó en tal país, ¿no? Y entonces, tenemos que hacer este informe porque nos piden. Y era muy, no, era muy como muy mecánico, qué sé yo, que se coges el sentimiento, que mira esta métrica, mira esta otra métrica, y cuando nosotros quisimos incluso implementar nuevas visiones, no nos dejaban porque creen ellos, para ellos era más importante los números que, por ejemplo, un lado objetivo más cualitativo. Y bueno, y ya, pues yo también en ese tiempo la empresa en la que trabajaba perdió una campaña política en República Dominicana y todos los ingresos de esta empresa se perdieron. El apoyo se fue, nadie tuvo dinero para poder orientar más a la empresa y comenzaron a despedir gente, a otra a medio tiempo. Y ya cuando dije, voy a aprovechar. Si me dicen, tengo dos opciones, me dicen, no, el jefe me dice, tengo dos opciones para ti. Si bien te quedas a medio tiempo y vas a seguir haciendo lo mismo, pero ese medio tiempo era como que prácticamente trabajabas igual. O si no, te facilito el despido intempestivo. Dije, ¿sabes qué? Dame eso. Y me aproveché, me liquidaron el tiempo que trabajé y ya dije, bueno, de paso estudio. Y bueno, obviamente, claro que
a la noche a la mañana es difícil de que llegues y te botes del trabajo, incluso tener, no sé, tus deudas o, por ejemplo, no sé si ya vives con alguien o tener ya más cargas, ¿no? En mi caso, por mi lado, no fue así, ¿no? Yo también tenía pensado en un momento ya irme de mi hogar, ¿no? De mis padres, pero bueno, llegó la pandemia otra vez y creo que fue retrasando estas cosas y ya llegó me renuncié, me seguí quedando aquí con mis padres y bueno, por ese lado igual incluso tuve como que un dinero ahorrado para poderme mantener hasta poder conseguir otro trabajo. Y ahora te va a tocar aguantar 2 años ahí con tus papis. Sí, ojalá ya se acabe esta maestría y ya poder conseguir algo, porque sí, o sea, incluso en el ejercicio de eso de la maestría también he tratado de conseguir algo, pero el problema y las trabas que me han dado es que, por ejemplo, ya me dicen, no, ven a la entrevista y todo bacano, vamos. Chute, y me dicen, ¿y qué estás haciendo? Le digo, hago esto, este otro, miren, no sé qué, y después me dicen, pero ¿y tú, como cuestión de tiempo? Le digo, sí, tengo tiempo, pero también tengo clases, y decían, chuta, me dicen así como que chuta, es como que decir, porque estás estudiando te limitan a que trabajes. Y he visto en algunos escenarios, y no solo en el mío, de otros compañeros que también decidieron estudiar y que, bueno, a otros consiguieron y otros no, pero creo que están pasando por el mismo dilema que yo. Claro, ¿no? Es complicado. Pero ¿sientes o piensas que con el título de Flaxos se abren puertas? Sí y no, o sea, pero a veces creo que, chuta, como vamos transcurriendo en el país, creo que no. Creo que incluso más que abrir, se están cerrando más puertas ya las personas que están dentro mismo. Pero creo que también esperemos, auguremos que con la experiencia que adquiramos aquí podamos tener más experticias y para poder, no sé, conseguir algo mejor o también, no sé, a veces también pensamos que estudiar es porque queremos tener más dinero, ¿no? Pero a veces también pensar en que si te sientes a gusto estudiando es porque quieres estudiar, ¿no? O porque tú necesitas, o porque te nace volver a estudiar, seguir aprendiendo y no alejarte de la academia, ¿no? Y también uno de mis deseos es que en un futuro poder ser profesor. También era uno de mis deseos. Incluso antes de entrar a esta maestría también tenía pensado estudiar historia, la maestría de historia. Y bueno, y ya se dio la de comunicación, digamos, la primordial, entonces eso. ¿Y cómo, o sea, digamos, cuáles vendrían a ser como tus objetivos de vida o lo que tú esperas en un futuro de mediano o largo plazo? En cuanto a la comunicación y mi vida, Sí, en tu vida. Después de terminar esta maestría, después, no sé, un poco con el ámbito profesional, personal también. a ver, la verdad sí, o sea, en un futuro muy lejano quisiera que sí, seguir vinculado a la academia, seguir estudiando, si es posible, no en años muy lejanos, tomar mi doctorado o hacer otra maestría, una especialización, no sé, pero de que si quiero seguir ligado a la academia, sí. En cuanto a mi lado profesional, si quisiera también conseguir un trabajo, sobre todo si es que me ligo bastante a la comunicación política o también vuelvo a retomar lo que es esto de el data analytic, que me gustó bastante y reforzarlo, porque creo que también la experiencia de que estás adquiriendo aquí, más la experiencia que tuve allá, y también reforzarlo con, por ejemplo, con el marketing político y el marketing que se está dando ahorita en boga en redes sociales. Entonces creo que sí sería desde el lado, desde mi objetivo laboral, seguir por ese lado, ¿no? Y si también es posible, porque nunca se sabe, ¿no? También tener una asesoría política, vincularse a una campaña, para vivir la experiencia, no para vivir de eso, porque sí creo que es muy, muy sacado a la madre esperar cada cierto tiempo que salga una campaña, ¿no? Pero sí tener una primera experiencia electoral. ¿Y cuál ha sido digamos, como el mayor reto que te ha tocado vivir en tu carrera profesional o académica? O sea, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo lo solucionaste? Si es que fue un problema grande o si fue un reto en este caso, ¿no? ¿Cómo lo supiste, cómo supiste salir de él? Creo que fue en el último trabajo que te mencionaba durante la pandemia. Justo nosotros nos encontrábamos en una asesoría política, nosotros teníamos lo que llamábamos comunidades. Era como apoyo a ciertas instituciones que nosotros dábamos
a República Dominicana. Nosotros dábamos apoyo, ya sea, por ejemplo, con los famosos bots, o también dábamos apoyo con lo que son las métricas y dábamos nosotros informes diarios de métricas. Entonces, cuando llegó, ya estábamos en el auge de la campaña, ¿no? En el punto más alto, estos asesores políticos de acá, de este candidato de allá de República Dominicana, nos exigían informes muy pesados, muy laboriosos y diarios. Y yo recuerdo cuando yo elaboraba los informes, no tenía que hacer solo uno, sino hacía tres, cuatro. Y creo que lo más difícil fue saber llevar toda esa carga fuerte, la presión que tenías, que, qué sé yo, tú te despertabas a las 8 de la mañana, tienes que estar sentado en la computadora, y tú te ibas a las 10 de la noche ya a descansar y te llamaban, es que mira, este informe no tiene esto, revisa de nuevo, chuta, después sigue informando. Y prácticamente todos los días fueron así, hasta cuando se acabó la campaña, qué sé yo, unos 3 4 meses fue así. Y creo que yo llegué a un momento en el que, si no era porque estaba en la casa, yo creo que sí también me hubiese botado ese rato del todo, porque sí fue muy, muy, muy pesado. Y creo que estar ahí con mis papás, mis hermanos, estar aquí en la casa, entonces creo que sí fue más tranquilo y más suave poder, no sé, afrontar esa carga laboral. Y ahora, algo como para ya ir cerrando con esta historia de vida que me parece muy interesante, ¿no? Eh, si es que hay que plantearse unos dos posibles escenarios, digámoslo así, para tu futuro. Si se ve uno positivo y uno negativo, obviamente tomando una postura realista, ¿cómo podrías tú mirar tu futuro? Profesional, obviamente. A ver, si le hablamos por el lado negativo, yo creería que ahorita el lado negativo que se puede encontrar es que creo que también ya en la edad que tengo sería un poco más difícil encontrar un trabajo, ¿no? Pero tampoco es que sea imposible. Pero y el lado positivo diría que yo, o sea, a gusto me sentiría ya terminar la maestría, poder decir que sí, estudié comunicación política, soy medianamente experto en comunicación política y poder todo lo que yo sé y he ido acumulando, poder articularlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, tratar de asesorar, no necesariamente una campaña electoral, ¿no? Pero sí poder hacer este ejercicio del asesoramiento de imagen y político a una persona. Creo que ese sería como mi fin y mi meta, decir, ¿no? Qué sé yo, le asesoré políticamente a X persona y porque estuvo vinculado a la campaña política de tal o porque quiso mejorar su imagen empresarial, qué sé yo. Y en el tema de influencias en tu vida, ¿crees que tienes influencias positivas y negativas? No, ¿me podrías comentar un poco de eso? Eh, Negativos no creo que encuentre. O sea, digamos que del lado de, por ejemplo, de mis padres, ha habido como Entonces, que, ¿eres santo? no, bueno, fuera no. Pero, por ejemplo, digamos que, qué sé yo, del lado negativo podríamos decir cosas que han pasado en la familia, ¿no? Qué sé yo, se murieron mis abuelitos de parte de papá, ¿no? Y eso sí fue duro para mí, eso sí, aunque ya fue bastante tiempo. Pero por ejemplo, ese tipo de golpes creo que te enseñan, o sea, todo el dolor que tienes, todo el dolor que sientes, que no se va, pero te enseñan tal vez a valorar, si dijiste, si no te escuché mal, se murieron tus abuelitos por parte de papá, Sí. pero entonces ya los empiezas a valorar a tus abuelitos por parte de mamá, o los empiezas a No, valorar un poco más, o cosas así, digo yo, creo, ¿no? creo que sí, o sea, bueno, yo sí en lo personal he sido muy, muy apegado a mis abuelitos maternos. De hecho, vivo en la misma casa que ellos, porque mi casa es como que dos casas, ¿no? La de adelante que es de mis abuelitos y la de atrás que es mía. Entonces, claro, yo con mis abuelitos maternos de ellos sí soy demasiado apegado, pero también era parte de mis abuelitos paternos, ¿no? En caso de, cuando ellos estaban viejitos ya no podían sostenerse su casa y más que todo vinieron a mi casa, ¿no? Y estuvieron aquí hasta que murieron. Entonces, y prácticamente murieron aquí en la casa, ya de viejitos, ¿no? Porque tenían 97 años. Entonces ya murieron de muy viejitos. Y claro, pero como tú dices, ¿no? Sí supiste es como que asimilar esta cosa y serte más fuerte y apreciar a tu alrededor. Yo creo que sí, pero sí lo que te puedo decir si es que algún dato llega a pasar esto, que se mueren mis abuelitos maternos, yo sí no sabría cómo asimilar eso porque de hecho, yo creo que sí considero que son incluso más importantes que mis padres, por todo el apoyo que me han dado y sobre todo porque cómo han sido con ellos conmigo. Y si te digo algo positivo, creo que ha sido también, o sea, ellos, mis abuelitos y mi mamá y mis hermanas. Creo que han sido muy, muy el pilar de todo lo que he hecho,
sobre todo a mi hermana que me ha apoyado también cuando, por ejemplo, en el colegio me ha ayudado económicamente, también en la universidad que han entregado, ¿no? Y como que me ayudaron a sobrellevar la carrera. Y de ahí, cosas más fuertes, gracias a Dios no me ha pasado. Pero sí, espero que no, tampoco haya, o no sé, otra pérdida. Incluso esto dentro de la pandemia, tampoco mi familia tampoco tuvo algo fuerte, algo pesado, personas internadas o incluso muertas. Antes no hubo nada de esas cosas. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno que sabes tener esas buenas noticias que ayudan a seguir saliendo adelante, ¿no? Y a seguir preparándose, digamos, en nuestro caso, en el tema académico, como para, ¿por qué no también ayudar y dar una mano a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros propios padres, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo creo que sí, a veces uno piensa, no, que "Ay, ya tengo trabajo, me voy a salir de la casa y vivir mi vida, ¿no? Y a veces como que tú mismo dices, voy a regresar a tratar de volver un poco de lo que han hecho mis padres o mis hermanos o mis abuelos, incluso en mi caso. Entonces creo que sí, a veces creo que llegas a un momento en la que te sientes agradecido por las personas que tuviste a tu lado. Y ya para cerrar con esta, que nos cuentes un poco más sobre, digamos, yo creo que cada uno tenemos un sueño, ¿no? O sueños que cumplir. Y por ejemplo, yo te planteo, ¿cuál sería ese personaje, no de la política o del ámbito deportivo, sino de un personaje a nivel mundial al que te gustaría asesorar en temas de comunicación? Pongámosle así en un campo muy general como para que tú lo aterrices. Es como un objetivo, no como objetivo, sino como un sueño que tienes, tal vez decir a tal persona, a tal institución o algo, me gustaría trabajar ahí para asesorar la comunicación. Chuta, a ver, creo que yo sí, no es porque me exprese afinidad a este personaje, ¿no? Pero creo que siempre, siempre he notado la comunicación política que llevaba por detrás, ¿no? Sobre todo en sus campañas políticas. Yo creo que sí me gustaría como que ser parte del equipo de esta persona, de Rafael Correa. No sé, pienso que es la persona más fiable para poder hacer asesorar políticamente, la persona más abierta. Y siempre voy a decir, ¿no? Que a raíz de él, desde la campaña de 2013, que fue una campaña que le dejó en el suelo a Guillermo Lasso, no ha habido otro político que exprese tanta comunicación política como él. Han tratado, incluso Guillermo Lasso con su incursión en TikTok, el héroe es igual. Creo que no, o sea, siempre se ve el forzado, el estar ahí, como que si no lo hago como 20 veces no voy a poder lograrlo, o no saber articular, dar un mensaje. Y creo que era era la persona más natural para poder hacerlo, ¿no? Él creo que ya lo vivía, él sabía muy bien cómo hacerlo. Incluso tampoco no quiero quitarle mérito al equipo que tenía, ¿no? Pero los hermanos Alvarado sabían muy bien cómo llevar la imagen de Rafael Correa a un siguiente nivel. Y claro, y yo recuerdo muy bien cuando una vez tuve una clase, una charla, y un profesor nos decía que él estaba revisando como que artículos de ponencias de comunicación política en otro país y se había topado que en una clase, creo que en Madrid, que habían analizado como 3 o 4 veces la figura política de Rafael Correa. Entonces dijeron que el caso más, mejor laborado de comunicación política en Latinoamérica. Y claro, y yo también, cuando yo tuve relación con estos personajes en República Dominicana, también me topé con un personaje que se llama Fernández, no me recuerdo el nombre, que era expresidente de República Dominicana. Él también era una persona que quisiera también poder entrevistar o poder asesorar en esto de la comunicación política, porque él es una persona que cuando tú te sientas, bueno, cuando le hemos escuchado hablar, él, sabes ponerte, él tiene una manera muy, muy paciente de hablar. Entonces creo que él desde su manera de hablar te hace entender muchas de las cosas, ¿no? Y entonces él también es una persona, aunque ya tiene la edad, ¿no? Ya está cerca de 70 años, pero sabes que es una persona muy, muy trabajada, ¿no? Y que sabe de cuándo es oportuno hablar de esta manera, cuándo es oportuno actuar de esta manera. Entonces creo que sí lo ha sabido hacer muy, muy bien estos ejercicios de la comunicación política. No, chévere. Muchísimas gracias, Kevin. Ha sido enriquecedor el tema de conversar tu historia de vida y me deja datos muy interesantes que me van a servir. No sé si es que
¿Tienes algo como para finalizar, algo que se te quedó por ahí que quieras contarnos? No, solo si es que se puede tomar en cuenta que saber valorar al mundo de la comunicación, ¿no? Creo que tú sabes muy bien desde el lado del periodismo que lo has hecho, creo que haya sido muy difícil sobrellevar la comunicación y que más que todo que te sientas valorado y no digas que es que cualquier persona puede hacer comunicación y creo que no, nosotros nos hemos dado cuenta desde ya el lado académico y el lado profesional que no, que es muy difícil. Y creo que sí, o sea, y tratar de cambiar la imagen de la comunicación para las personas, ¿no? Entender que esto es una área muy grande y muy bella, pero que también necesita tener su espacio y su reconocimiento. Sí. Muchísimas gracias, te agradezco, ha sido un tiempo valioso. Dale, nada, igual, gracias por esta charla y por saber oírme.